La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado, tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les clients de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va
Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de hoy. Vamos a seguir el día, porque no me acuerdo. Pero también quiero decir algo antes de empezar a desarrollar el tema, que hoy nos sentimos generosos acá en la radio. Todos estamos muy contentos. Entonces lo que vamos a hacer es regalar 2 libros a la gente, para que también la gente esté contenta y lea algo. Vamos a regalar 2 ejemplares de el libro autobiográfico de Alfredo Luis Jaegli. Y lo que tiene que hacer la gente es enviar un mensaje de voz o de texto a el WhatsApp 0994-674-000. Así que ya saben. Pero vamos a hacer una variante. Mucha gente me dice, yo te escucho en la primera hora porque después ya llego a mi casa y escuchan en el auto. Entonces lo que vamos a hacer es a las 7:55 vamos a regalar los 2 libros, para que la gente que ya se está por bajar de su auto no tenga que quedarse en su auto a esperar a las 6:55. Sí, bueno, si te dije que no me acuerdo del día, tampoco me acuerdo de la hora, viejo. Bueno, una vez alguien me dijo, ¿cómo es lo que vos nunca sabés en qué día estás? ¿Y por qué no me preocupa en qué día estoy? Todos los días son excelentes. Pero este día de hoy, por ejemplo, que nos fue muy caluroso, que tuvo algunas nubes y mucho sol. ¿Ustedes se acuerdan de cómo eran los noviembres en los años anteriores? A esta altura ya era calurosísimo. Ya no tenías la menor esperanza de que haya un día no caliente. Así que estamos realmente viviendo un noviembre, un inicio de noviembre privilegiado. Bien, hay muchos temas de los que podemos hablar, muchos temas que son importantes y que en algún momento hemos tocado de alguna manera, digamos, incompleta o tal vez superficial, por lo cual les pido disculpas, ¿verdad? Pero hay otros temas que también son interesantes y está proponiéndome yo, a raíz de un libro que leí que se llama La conquista de América para escépticos, que con documentos muestra cómo es mentira la leyenda negra de España. Los disparates que decía López Obrador, Correa, Ollanta Humala en Perú, todo bola. Nunca hubo tal genocidio ni tal sometimiento de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas que quisieron trabajar con los conquistadores, por supuesto, que recibieron un trato humano que es lo que se merecen. Pero también hubo pueblos que no aceptaron la presencia de los españoles y en una guerra desigual, flechas contra fusiles, ganaron los fusiles. Así que lo que vamos a hacer es adentrarnos en una de las cosas que también afectan a España, pero a Francia más, porque ahí empezó, y al Vaticano, y que tiene una leyenda negra que no es del todo cierta. Tiene una leyenda negra basada en intereses políticos, en propaganda política.
en la búsqueda de desacreditar al adversario o al enemigo, tirando mentiras al respecto del actuar de ese enemigo o de ese adversario, ¿verdad? Algo que nos pasó también a nosotros los paraguayos con la guerra del 70. Ustedes conocen lo que fue la Inquisición, la Santa Inquisición Española. Y ustedes seguramente más que nadie también saben, o como todos también saben, la tenebrosa reputación que tiene. Y lo que vamos a tratar de desentrañar hoy es si esa reputación terrible es una reputación merecida o también es fruto de una leyenda creada, una leyenda negra interesada. ¿Ustedes saben a cuántas personas se mandó a la hoguera? Que persiguió supuestamente a artistas como Goya, dicen también. Está la figura de Torquemada, está la figura de las pilas de leña para hacer la hoguera en donde quemar a los condenados, está la tortura a la que se les sometía, está en la imaginación colectiva, ¿verdad? Alguien menciona la palabra Inquisición o las palabras Santa Inquisición y nos vienen a la mente esas imágenes. Porque hay muy pocas instituciones históricas que nos llevan con la sola mención de su nombre a una visión terrorífica. Hay muy pocas que evocan esas imágenes como la Inquisición española. A tal punto que el nombre, el inquisidor, es sinónimo de fanatismo, de crueldad, de oscurantismo. Pero gran parte de lo que creemos sobre la Inquisición es resultado de una de las campañas de propaganda más exitosas y prolongadas. Durante siglos, el Santo Oficio fue objeto de una imagen moldeada por sus enemigos, moldeada por intereses que se contraponían a los de la Iglesia Católica. La imagen del Santo Oficio, entonces, en gran parte es fruto de la propaganda y de una guerra de posicionamiento. Desde la segunda mitad del siglo pasado, sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX, historiadores como el inglés Henry Kamen y otros que son franceses como Joseph Pérez y Bartolomé Benassar reexaminaron las evidencias y lo que encontraron analizando documentos, mirando contextos, lo que encontraron es que muchas de las cosas que consideramos que son certezas de la Santa Inquisición no son ciertas. Bueno, para contar bien esta historia, vamos a retroceder entonces en el tiempo hacia finales del siglo XII. Y aunque ustedes esperen que nos vayamos al siglo XII español, no, porque la Inquisición no nació en España, nació en Francia. Eso también es una creencia popular errada. La Inquisición no fue un invento español. El origen de la Inquisición está en el sur de Francia,
en una provincia histórica, el Languedoc, que está en el medio de una región enorme llamada Occitania. Para ubicarnos en un mapa, Occitania es todo un tercio del sur de lo que es actualmente Francia. El sur es la parte de Francia que se acerca más a España, precisamente, ¿verdad? Está Mónaco, el Valle de Arán, algunos valles de Italia. Y fue aquí, en el Languedoc, que como les dije, está en el medio de Occitania, donde estaba el epicentro de un movimiento cristiano, un movimiento que tenía sus propias reglas, digamos, ¿verdad? El catarismo. Ciudades como Toulouse, Albi, de donde viene el gentilicio albigense, Carcassona y Béziers, fueron los bastiones principales de esta vertiente del cristianismo. Toulouse, Albi, Carcassona y Béziers. En estos lugares se hizo fuerte el catarismo, que era una secta que tenía algunas diferencias con lo que el Vaticano predicaba e imponía. En estas ciudades, digo, los nobles de estas ciudades abrazaron estas creencias y tuvieron protección entonces. Los cátaros o albigenses, ¿qué es lo que proponían? Para resumir, proponían un desafío directo a la Iglesia Católica, un desafío directo al Vaticano. Creían en un dualismo que en ese momento era radical, que había un Dios bueno, creador del mundo espiritual, y una deidad, un ente malvado, Satanás, creador del mundo material. Y ustedes me van a decir, sí, pero hasta ahora en la iglesia se cree en la existencia del demonio, de Satanás. Y sí, pero lo que los cátaros decían es que el cuerpo era obra de Satanás, no era obra de Dios. Que el cuerpo había sido creado por Satanás para que el cuerpo sea una prisión para el alma. Y además, debido a eso, decían que el bautismo no servía para nada, porque ¿cómo se va a santificar una obra de Satanás? O sea, rechazaban el bautismo, que es uno de los sacramentos claves del catolicismo. Rechazaban también la Eucaristía, porque decían, ¿cómo Jesús va a entrar en un cuerpo que es obra de Satanás? Y también rechazaban, por supuesto, las jerarquías eclesiásticas de la iglesia. En realidad, consideraban a la Iglesia Católica Apostólica Romana una organización corrupta y materialista, apegada a los lujos, lo cual no estaba tan errado en ese momento, ¿verdad? Y en muchos otros momentos, no solamente en ese momento. Y denunciaban que el camino que la cúpula de la Iglesia Católica había tomado era muy diferente al de la verdadera iglesia creada por Jesús. Y propagada por los apóstoles. Ellos lo que decían es que hay que llevar una vida ascética, monacal, que tenía que llevarse una vida de pureza y que la comunidad cristiana tenía que ser solidaria.
Y este tema de la solidaridad, de repartir las cosas, trajeron a mucha gente, pues la gente pues quiere todo gratis, mucha gente, no todo, no toda la gente, ¿verdad? Rápidamente empezaron los cátaros a tener seguidores en gran parte del sur de Francia. Y la iglesia católica romana, por supuesto, ante su pérdida de poder en la región, consideró que los cátaros eran una seria amenaza. El Papa Inocencio III entonces envió misiones evangélicas. O sea, envió gente a predicar en la región para tratar de que aquellas, digámosle, ovejas descarriadas vuelvan al redil. Pero estos muchachos predicadores fracasaron. La gota que colmó el vaso de la paciencia papal fue el asesinato en enero del 1208, inicios del siglo XIII, de uno de los enviados por el Papa, Pierre de Castelnau. Pierre se fue a predicar, alguien se enojó y le metió una cuchillada y le mató. Y este crimen fue el detonante para que el Papa tome la decisión de convocar nada menos que a una cruzada. ¿Qué es una cruzada? El Papa convoca a los diferentes reinos que están bajo la administración espiritual y muchas veces material, y en estos casos cuando hay cruzada bélica del Papa. Cada reino que compone el ejido católico de Europa tenía que enviar un ejército. O sea que el Papa convocó a un poderoso ejército para hacer una cruzada que se llamó la Cruzada Albigense, destinada a combatir y a exterminar el movimiento cátaro, que era, de acuerdo con el Vaticano, un movimiento herético. Pero estamos hablando del siglo XIII, ¿verdad? No hay guerras relámpago, no hay aviones, no hay tanques, no hay Blitzkrieg. Esta guerra, esta cruzada, duró 20 años, 2 décadas. 2 décadas de enfrentamiento, de batallas entre los cruzados. ¿Y quiénes eran los que peleaban desde la zona dominada por los cátaros? Los ejércitos de los nobles de la región, que como les dije, se habían adherido al movimiento cátaro. El catarismo, digamos, ¿verdad? Así que al cabo de esos 20 años, por supuesto, el ejército cruzado era mucho mayor y mucho más ducho en la materia, así que desapareció el catarismo. Pero también el Languedoc, la zona central en donde se hizo fuerte el catarismo, perdió su independencia. Ya que estaban los cruzados, esta parte le vamos a sacar al reino de Francia. Y también surgió ahí la Inquisición. Entonces, la cruzada albigense había servido como una especie de laboratorio para la represión organizada de la herejía dentro de Europa. Y su éxito hizo que el Papa decida fundar una institución diseñada para perseguir y juzgar a la disidencia religiosa ni bien empiece. ¿Cuál era el objetivo del Papa? Que nada crezca tanto como el movimiento cátaro, que agarró toda una región. Entonces, los inquisidores eran los que vigilaban
que no haya gente que adoptaba costumbres que la Iglesia de Roma considerase herejía. Y al que adoptaba esa costumbre se los juzgaba, se les inquiría, por eso se llama la Inquisición. Fue el Papa Gregorio IX el que creó en el año 1231 un tribunal especial, una inquisitio en latín. Inquisitio en latín quiere decir investigación. O sea, un tribunal de investigación creó el popular Gregorio IX. Y el objetivo de esta inquisitio era detectar y juzgar a los herejes de forma sistemática. El Papa también le encomendó, digamos, esta misión a una orden religiosa, una orden bastante reciente en ese momento, o sea, recién fundada, la orden de los dominicos. Así los dominicos iban a actuar como jueces especiales y respondían directamente al Papa, al sumo pontífice de Roma. O sea, los dominicos eran independientes de los obispos locales. ¿Por qué? Porque decía el Papa, estos obispos locales son ineficientes, o sea, de cada localidad, y muchos son simpatizantes de las herejías. Entonces les envió a los dominicos una orden recién creada, que no tenía que rendirle cuenta a los obispos de cada zona, sino directamente al Papa. Esta primera Inquisición, la Inquisición, vamos a decirle medieval, porque estábamos en plena Edad Media todavía, era entonces un instrumento reactivo de la autoridad papal, diseñado para suprimir una, vamos a decir, una amenaza a la doctrina. Y en ese momento la autoridad papal consideraba que el surgimiento de estas herejías amenazaban a los cimientos de la cristiandad. Ahí surgió entonces, en Francia, en el Languedoc, la Inquisición a cargo de los dominicos. Pero entonces, nosotros hablamos de la Inquisición española, de eso es lo que queremos hablar, ¿verdad? Porque esa es la Inquisición que adquirió tan mala fama. ¿Cuándo y cómo surgió la Inquisición española? Vamos entonces 250 años más adelante, a mediados del siglo XV. Y esta vez nos ubicamos en ese periodo de tiempo en la península ibérica. Ustedes saben que en ese siglo, en la segunda mitad de ese siglo, se casaron el rey de Aragón, Fernando, con la reina de Castilla, Isabel. Isabel la católica y Fernando de Aragón. Y entonces unieron esos dos reinos, Castilla y Aragón, pero no era un reino unificado, o sea, no era un reino homogéneo, digamos, ¿verdad? El territorio que gobernaban los reyes católicos era una especie de mosaico de culturas, de religiones, y en este mosaico estaban los cristianos, los judíos y los musulmanes. El proyecto político de los reyes católicos fue claro desde el principio. Ellos querían tener un reino unificado, centralizado y principalmente homogéneo. No solamente en lo territorial, sino también en lo religioso. Y entonces, ¿cuál era el problema que tenían que resolver para que sea un reino grande como Castilla y Aragón juntos, homogéneo en lo religioso? Y tenían que, como ellos eran católicos, tenían que ir sacando
del mapa tanto a los protestantes como tanto a los judíos como a los musulmanes. ¿Por qué dije protestantes? Se creó una doctrina entonces. O sea, se creó una figura, no una doctrina, algo que atacar, porque para vos acometer una acción pues tenés que fijar un objetivo. Y a esta figura se la llamó problema converso. ¿Por qué problema converso? Porque hubo previamente ya violentas persecuciones y matanzas de judíos, principalmente en el año 1391, o sea, más de medio siglo antes de los Reyes Católicos. Y en ese tiempo, en estas persecuciones y matanzas terribles de judíos, para que vean que los judíos siempre fueron los perseguidos de la historia, decenas de miles de judíos se habían convertido al cristianismo para salvar la vida, como es lógico, ¿verdad? Y estos cristianos nuevos, digamos, o sea, estos conversos, entraron en el mundo de reinos católicos y se destacaron rápidamente. Ascendieron rápidamente en la escala social. Eran ingeniosos, se hicieron queridos por la gente y empezaron a ocupar puestos importantes en la administración de los reinos donde estaban, en las finanzas e incluso en la Iglesia Católica. Empezaron los judíos conversos a tener puestos importantes en la jerarquía eclesiástica. ¿Y eso qué generó? Un resentimiento y una envidia de un sector de los cristianos, digamos cristianos antiguos, cristianos viejos, ¿verdad? Y empezaron a tirar sobre los conversos constantes sospechas de que en realidad su adhesión a la fe cristiana no era sincera y que en secreto seguían practicando el judaísmo, algo que llamaron criptojudaísmo, o sea, judaísmo secreto. Y para demostrar que seguían practicando ese judaísmo, pese a ser ya cristianos, conversos, bautizados y con puestos importantes en la sociedad, siendo útiles a la sociedad y a la Iglesia Católica, empezaron a tirar los envidiosos acusaciones tan sutiles como que ellos encendían vela limpia el viernes por la noche, que ellos no comían chancho, que lavaban la carne para quitarle la sangre, que guardaban ayuno en fechas judías. O sea, una serie de calumnias destinadas a evitar que esta gente siga sobresaliendo en la sociedad que les había aceptado al convertirse al cristianismo. En ciudades como Sevilla, predicadores como el dominico Alonso de Ojeda, que era prior del convento de San Pablo. Este Alonso de Ojeda era un excelente orador y sabía mover a la masa, digamos, desde el púlpito, desde donde predicaba. Lamentablemente toda esa capacidad, todo el carisma que tenía Alonso de Ojeda, lo usaba para avivar el fuego del odio. Empezó una campaña contra los conversos de la ciudad. Y estos conversos
se habían incorporado a la comunidad y eran muy prósperos. Pero Alonso de Ojeda empezó a llamarlos falsos cristianos, que siguen practicando su antigua religión. Y también entonces el tipo empezó a exigir a los reyes, no los reyes magos, a los reyes católicos, una solución, entre comillas, drástica de esa situación. Exigía el exterminio, no ya de los judíos ahora, sino de los conversos. Isabel y Fernando de Aragón, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, vieron que esta tensión social estaba amenazando su proyecto de unificación. Entonces buscaron una solución y la que encontraron fue decisiva y marcó la diferencia fundamental con la anterior Inquisición, con la Inquisición medieval. En 1478 le pidieron al Papa Sixto IV una bula. ¿Qué es una bula? Un documento papal, un decreto papal. Le pidieron una bula que les autorizaba a estos reyes a establecer una inquisición. Pero le pidieron también una condición clave. Los propios reyes iban a ser los que nombraban los inquisidores, no el Papa. Y este hecho transformó completamente la naturaleza de la institución inquisito. La Inquisición española no nació para servir al Papa, nació para servir a los reyes, a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bueno, los reyes entonces armaron un Consejo de Estado. Ustedes saben que también estaba el Consejo de Indias, que se armó después de que Colón llegó a América, y también había en el reino el Consejo de Hacienda. O sea, el Consejo de Estado de la Inquisición tenía, el primer nivel entre las instituciones del reino. El objetivo no era simplemente doctrinal, por supuesto que no. Era una herramienta política para imponer la homogeneidad religiosa y también, de paso, la homogeneidad social. El objetivo era eliminar los focos de disidencia para así consolidar el poder de los reyes. Sixto les dio la bula que pidieron, por supuesto, y los reyes católicos nombraron en septiembre de 1480 a los dos primeros inquisidores. Los dos eran dominicos, que fue la orden que en el siglo anterior había sido encargado de la Inquisición albigense. Fueron nombrados Miguel de Morillo y Juan de San Martín. Estos dos dominicos se encargaron de instaurar la Inquisición en Sevilla. Y ahí se armó un quilombo. Entre los historiadores hay hasta ahora un debate sobre cómo pasaron en realidad las cosas. Pero muchos coinciden en que al poco tiempo de llegar estos dos dominicos a Sevilla, Morillo y San Martín, un grupo de conversos influyentes, entre ellos un rico comerciante, Diego de Susán, que además era uno de los líderes de la comunidad conversa sevillana, organizaron, reaccionando a la creación de la Inquisición, una conspiración secreta para hacer un levantamiento armado y matar a los dos inquisidores y a las principales autoridades de la ciudad. Pero
ese complot fue descubierto y los conspiradores fueron ejecutados. ¿Cómo se enteraron las autoridades de que había un complot para matar a los dos inquisidores y a las principales autoridades de Sevilla? Como muchas veces hay varias versiones. Una versión dice que la propia hija de Diego de Susán, el organizador del levantamiento, que se llamaba Susana ben Susán, aunque popularmente le decían la Susona, fue la que levantó la perdiz, esta muchacha, la Susona. Su familia vivía en el, digamos, en el corazón de la comunidad de conversos. Hoy existe hasta ahora ese barrio y las casas, muchas de las casas de ese tiempo se llama en Sevilla barrio de Santa Cruz. Y en la casa del papá de Susana ben Susán, de la Susana, se reunían por supuesto los conspiradores. Pero la chica tenía una relación amorosa con un caballero de una importante familia de cristianos viejos de Sevilla. Y Susana tenía miedo de que este muchacho, su amante, muriera si estallaba la revuelta, ya que como noble cristiano viejo podría ser una de las víctimas. Así que durante una de las citas secretas amorosas, porque no era que este muchacho llegaba a su casa, Susana se escapaba con él, ¿verdad? Durante una de estas citas amorosas, ella, entre arrumaco y arrumaco, le contó los planes que tenía su papá, que su papá estaba organizando. Y este muchacho, amante de la Susana, consideró, como era lógico de suponer para cualquiera, menos para esta chica, que su lealtad no estaba con ella, no estaba con esa chica que se escapaba de su casa para acostarse con él, sino con su gente, con las autoridades. O sea, de inmediato se vistió y se fue a ver al representante del rey en Sevilla, que era Diego de Merlo, y le contó el complot. Entonces, por supuesto, las autoridades actuaron con rapidez. El papá de la Susana y los demás conspiradores fueron arrestados, fueron torturados y fueron ejecutados todos en una misma noche. Y por supuesto, la Susana quedó destrozada por la culpa de haber causado la muerte de su papá y de su gente, sino que además fue repudiada por todo el resto de los conversos. Y dicen que ella, en medio del remordimiento y del dolor, se recluyó en un convento. Y dice también, esto no es comprobable, que su última voluntad antes de morir fue pedir que una vez que expire, su cabeza fuera separada de su cuerpo y colgada sobre la puerta de su casa para que sirva como ejemplo y recordatorio de su traición. Dicen también que durante décadas una calavera estuvo colgada en la puerta de la casa. Y actualmente, si te vas a Sevilla y te vas al barrio de Santa Cruz, la calle donde vivía esta familia y donde vivía esta chica que causó la muerte de su papá, se llama calle Susona. Y hay en una de las casas un azulejo con una calavera que conmemora esto, que en realidad es leyenda, no hay datos que corroboren que esto pasó.
¿Por qué realmente pasaron así las cosas? Aunque la conspiración de los conversos y la ejecución de Diego de Susán sí son hechos históricos, verificados, la historia detallada de la traición de su hija no puede comprobarse. Está más en el terreno de la leyenda que en el terreno de lo históricamente probado. O sea, los historiadores no pueden confirmar el romance de ella con un caballero de los cristianos antiguos, ni que fuera ella la que le delató a su papá. Pero esta historia perdura y es la que más cree la gente, porque es pintoresca, porque es dramática, porque es dolorosa, porque la novela y la novela trágica prende más rápido que una historia ramplona, ¿verdad? Esa fue la primera y feroz represión de la Inquisición de Sevilla. Pocos días después de este castigo, de la matanza del señor Susán y de los demás conspiradores, el 6 de febrero de 1481 se organizó el primer auto de fe de la Inquisición española. ¿Qué es un auto de fe? Es un juicio sumario, sin demasiadas garantías para el acusado. Y este primer auto de fe, este primer juicio de la Inquisición española en Sevilla, el 6 de febrero de 1481, tuvo un brutal resultado. Y ese brutal resultado marcó el tono de terror y de eficacia que esta institución mantuvo durante los siglos siguientes. ¿Cómo fue este primer auto de fe? Había 6 personas acusadas. No se conoce los nombres de todos, de cada uno de ellos, pero se sabe que eran todos ricos conversos de Sevilla. Igual que Diego de Susán, el papá de la Susona. El delito por el que fueron juzgados y condenados fue la herejía. O sea, concretamente el criptojudaísmo. Los 6 condenados fueron entregados a las autoridades civiles que ejecutaron la sentencia de muerte en la hoguera en un prado que se llamó Quemadero de San Sebastián. Eligieron ahí un terreno, esto va a ser el quemadero, acá le vamos a quemar a esos tipos. El quemadero del Prado de San Sebastián. Y Alonso de Ojeda, el cura que tanto había predicado por una solución como la Inquisición para el problema de los conversos, participó en este primer gran auto de fe en Sevilla. Él fue el encargado también de predicar el sermón durante la ejecución. Terrible, ¿verdad? Mientras estaban siendo quemados, mientras se estaban quemando estos 6 prójimos en la hoguera, él estaba dando un sermón. Ese hecho le consagra como la cara visible y la voz teológica de la Inquisición en su mismo nacimiento, digamos. Bueno, poco después de este primer auto de fe, se abatió sobre Sevilla una terrible epidemia de peste. Y este muchacho Alonso, el hombre que provocó la venida de la Inquisición, fue una de las víctimas de esta peste. Debido a eso nomás no se le nombró inquisidor y tampoco tuvo cualquier otro cargo en el organigrama, digamos, del Santo Oficio.
que continuó su actividad durante siglos. Hay que decir, en honor a la verdad, que la actuación inicial, digamos, al principio de la Inquisición española en Sevilla, fue tan feroz, fue tan mortífera, que generó el pánico y la huida masiva de los conversos. Y esa actuación feroz del principio fue lo que sentó las bases de la reputación que tuvo la Santa Inquisición a lo largo de los 2 siglos en que funcionó. La política de una corona, una fe, o sea, un reino que era y una fe que era la cristiana, se completó en 1492 con la expulsión de los judíos que se negaron a convertirse, que era una medida que estaba acorde con la idea de unificación forzosa del reino. Bueno, hablar de la Inquisición española también supone inevitablemente hablar también de Fray Tomás de Torquemada, el nombre más famoso probablemente de la Inquisición. Su apellido le ayuda, Torquemada, ¿verdad? Pero la historia de Torquemada vamos a contarla mañana. Hoy lo que vamos a hacer es regalar el libro antes de irnos a la pausa, a ver qué dice David Marengo, nos manda un mensaje de voz. Quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro. Está David, pero mandame tu terminación de cédula para que participes del regalo. Buenas tardes, gané el libro un mes atrás, puedo pasar a retirar, dice. Hoy estoy bueno, podés pasar a retirar, si vendía a la hora que yo estoy, yo te voy a entregar el libro. Tenés que venir entonces de mañana entre las 8 y las 11, Eugenio Ramón. O de tarde entre las 6 y las 7:30. Susana dice, hola Albert, me anoto para el libro, saludo. Armin dice, hola Alberto, el rey de Inglaterra está con este tema de la islamización de Europa. Y sí, es uno de los jefes globalistas, Carlos III. Qué capo, don Jael, y quiero irte a leer su libro, dice César Daniel. Y Juan Carlos dice, Alberto registrado para el libro. Y Lilian dice, buenas noches, nos gustaría muchísimo tener un libro del señor Alfredo y mi hija Gabriela Roja. Si gana, me gustaría se lo dedique. Ella, jovencita, está encantada con él. Enrique Rojas Pérez, favor, entre al sorteo. Tatiana Pérez también, ella o Enrique irían por el libro. Estamos en alerta naranja, posibilidades de vientos y tormenta eléctrica a pilas y a batería. Es verdad, sin broma, dice acá Lilian. Mira vos. De los cátaros entonces provienen la palabra catarata. No proviene de los cátaros. Qué bárbaro. O sea. Dice acá, Sevilla albergó el primer tribunal del distrito del nuevo modelo con el nombramiento exacto. Así mismo es, Regino. El nuevo modelo, porque el anterior fue en Francia. Le decían Susi cariñosamente. Diego de Merlo, más conocido como Mostaza, dice Ángel Jara, muy bien. Y Fernando dice, manda un audio, a ver. Hola Alberto, te envío un mensaje en vez de mi papá que está manejando. Siempre escuchamos tu programa. Mi papá quiere anotarse para el libro, para agrandar su biblioteca. Muy bien, está anotado. Quiero el libro, dice Ángel 106. ¿De qué libro se trata el regalo? El libro de la autobiografía de Jaeli. Hola, me anoto saludos, dice Silvio Lugo. Y acá Carlos Patiño nos manda un mensaje de voz.
Hola, hola. Alberto, ¿cuándo vas a hablar para que yo pueda grabar del desembarco a Normandía? Qué buen tema, Carlos, qué buen tema. Vamos a preparar. Buenas tardes, me anoto para el regalo del libro, dice Alejandro López Duarte. Dice, quiero libro, dice Jorge. Y Luis dice, Albert, quiero libro, pero me podés autografiar. Dice Luis, ¿cómo yo te voy a autografiar si yo no escribí el libro? El ceseo nuestro en el español nos viene de Andalucía y dicen que sí. Bueno, decime basta. Primer libro va para Fernando Martínez. Terminación 637. Ahora otro. Decime basta. Me anoto para el regalo del libro, dice Alejandro López Duarte, 048. Ahí ya está. Los ganadores. Nos vamos a la pausa ahora, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a los que consideran que la infraestructura es la base para el desarrollo. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web, carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. O también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.